siguiente ponente es Monserrat García Gómez, nos va a hablar sobre el Plan Nacional del Regadón. Monserrat es jefa de área de salud laboral en el Ministerio de Sanidad, es especialista en medicina del trabajo, medicina preventiva y salud pública. Su trayectoria está vinculada a la salud laboral, la administración laboral y la sanitaria, investigación, formación y diálogo social en prevención de riesgos laborales, y desde luego es un honor contar contigo aquí. Muchas gracias. Cuando quieras, en el medio. Sí. ¿Encender? Está encendido. Ah, encendido. No está. Muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, y como no han hecho los anteriores conferenciantes, agradecer la invitación al Colegio Oficial de Físicos, felicitarlos por la iniciativa, porque me parece extraordinario momento para mover todos estos temas. Y en segundo lugar, pedir disculpas porque estaba en mi trabajo permanente por la mañana y no he podido escuchar las charlas de esta mañana. He venido a la hora de la comida, he escuchado lo de la tarde y me hago una idea que me facilita de lo preparado poder pasar de varias de las cosas previstas, porque han sido repetidas y además estamos en un colectivo experto. Pero sí resulta para mí muy grato y un honor compartir una de las fases previstas por el plan, que es justo esa de comunicar, de informar, de formar, que viene saliendo y que yo creo debemos aprovechar el momento. Ya lo decía el consejero, además hablar detrás de él facilita enormemente explicar el plan nacional, porque se nutre y se ha hecho en colaboración entre todas las administraciones implicadas. Y entonces decir y referirnos, antes se hacía referencia a los tiempos, a los años, si hacemos poco, mucho, esto no arranca ahora, este plan viene gestándose desde hace, pues no recuerdo, porque la pandemia me ha dejado un antes y un después la memoria, porque fue tan intenso, nos concentramos solo ahí, pero yo diría, sin equivocarme, que entre 10 y 15 años que comenzamos borradores y debates y actuaciones alrededor de la definición de este plan. Y también ha salido, y no puede ser de otra manera, esas palabras tan... Yo soy muy fan de todas las palabras que empiezan por colaboración, cooperación, coordinación. Sucede para el radón y sucede para casi todos los problemas que afrontamos en nuestras sociedades complejas, con problemas multifactoriales, multidisciplinares, que requieren de esa colaboración entre todos, y que, como bien apuntaba el consejero, la pandemia nos ha marcado un antes y un después para movernos en estos niveles. Hemos hecho varios másteres de coordinación en la pandemia. Si recordáis el lema, y también elegido, este virus lo vencemos unidos, y es así. Y eso nos ha hecho dar pasos de gigante en lo que significa poner en la práctica esa colaboración. De hecho, asuntos bloqueados que bloqueaban este plan por esos fallos y esas dificultades y obstáculos en la colaboración de todos los necesarios, después de la pandemia se han desactivado, y por eso ha visto la luz, digamos así, rápido. Bien, yo tenía este esquema para comentaros, que sigue el esquema del Plan Nacional, que como sabéis además está colgado, o sea que seguro habéis mirado, leído y conocéis, o sea que no vamos a detallar porque ha venido comentándose, imagino, durante todo el día, pero sí voy a poner un poquito el foco en lo que nos importa como salud y sobre todo en qué líneas se piensa para el futuro. No me detengo en lo que es el radón, que además sois hasta más expertos que yo, soy médica, como os he dicho al presentarme, y por lo tanto seguro que esto lo conocéis bastante mejor que yo. Pero sí me detengo un poquito en el efecto en la salud. El efecto en la salud ya todos lo conocemos, el principal impacto va a ser la producción de cáncer de pulmón, que al punto que es considerado como primera causa en no fumadores y exfumadores. Esto es tan relevante, y como bien se decía, pues venimos conviviendo con ello, a la radiación natural según el artificial, pero es tan relevante y se remarca, nos lo dice la evidencia científica, pero no se remarca por eso. Viene a ser como ese intento de llamar la atención de poderes públicos, de hacer destinar esos presupuestos, ya que tenemos la evidencia científica y la intervención
con sus complejidades es posible, pues vamos a activarla, etcétera, etcétera. Esta consideración, como que denominamos mortalidad atribuible, tiene este término atribuible porque la mayor parte, las principales causas de muerte y enfermedad hoy en día de nuestras sociedades son complejas y tiene detrás múltiples factores, no solo uno. Es lo que pasa con el radón. No es el único causante, no es que se pueda medir en exclusiva esa asociación, sino que se miden estos términos de atribución de riesgo y ahí se obtienen determinados porcentajes para todos esos factores de riesgo que están detrás, ya digo, de las principales causas de muerte y enfermedad, que son, como sabéis, cáncer, cardiovasculares, pues tienen detrás diferentes factores y esta medición de esta manera nos permite asignar responsabilidad en el sentido de si eliminar este factor en cuanto logro disminuir el número de muertes por cáncer de pulmón. Desde ese punto de vista es uno de los indicadores que más se usan para la definición de políticas de salud pública y que animan además a la definición de políticas en otros ámbitos, en los ámbitos generadores o que pueden intervenir sobre ese factor de riesgo. Pues bien, una de las líneas del Plan Nacional que era cuantificar, algo que tenemos que decir también desde ahora, lo digo ya, es que el plan, eso no es una foto fija, no es estático, evoluciona el conocimiento, la gestión, el dinero, como acabamos de escuchar, evolucionará y por lo tanto el plan deberá ser sometido a revisiones periódicamente, lo tiene previsto, pero en asuntos como el de la atribución de riesgo o lo será hasta más rápidamente que ese plazo de 5 años se tiene asignado para revisar. Vale, pues dicho lo cual, el estudio científico que ha recopilado la evidencia científica y ha asociado esta mortalidad atribuible por comunidades autónomas, etcétera, es una de las líneas del plan que hicimos y pensamos muy rápidamente porque es paraguas de todas las demás y que precisamente hicimos, ya se ha citado con el profesor Alberto Ruano y la Universidad de Santiago de Compostela, precisamente por la experturía ya descrita que viene acumulando en estos temas. Este estudio está colgado en la web del Ministerio de Sanidad, digamos que nos sirve eso de paraguas para atribución de riesgo y junto con el mapa, mediciones que ya se han nombrado, poder dirigir, algo que ha salido esta tarde también, poder priorizar, porque de eso se trata también la política y en salud pública fundamental. No es que todo se pueda abordar a la vez, no, se prioriza. Me detendré un poquito, me resulta muy interesante el debate que habéis tenido, la exposición del consejero y luego la pregunta sobre la elección de escuelas, hospitales como lugares de atención prioritaria precisamente por la presencia ahí de personas más vulnerables. Si recordamos, y todo esto nos evoca la pandemia, esto es una actuación prioritaria, es decir, para priorizar cuando uno cuenta con recursos finitos, pues es decir, primero voy a hacer A, luego B, luego C y en A, ¿bajo qué criterios? Pues en estos casos el criterio de gravedad, de vulnerabilidad de las personas son fundamentales. Consejero, te anticipo que hace unos días hemos enviado a todas las comunidades autónomas las directrices para el desamiantado que siguen pasos muy similares y que van a coincidir en el tiempo y en los mismos lugares prioritarios, es decir que estamos, como él comentaba, imagino los demás, en momentos de aprovechar mucho estas oportunidades. ¿Que van a permitir abordar todo a la vez? No, eso ya lo sabemos, pero que nos dan claves para priorizar, comenzar y que extienda al resto de actuaciones hasta que culminen, pues sí, pero estamos hablando de eso de recorrido y de años. Bien, pues esta publicación está, como os decía, colgada en la web, con ese detalle por comunidad autónoma y con la aportación de que no se encuentran diferencias por edad o sexo, hay una relación incremental de carácter lineal y, como pasa en el resto de otros cancerígenos, no hay un nivel umbral definido bajo el cual no se encuentre efecto. Sí que, por supuesto, el incremento es de manera lineal. A medida que aumenta la dosis, aumenta el riesgo atribuido. No me detendré en el marco normativo porque lo conocéis y se ha repetido bastante, pero
son, digamos, las bases para con las cuales se cuenta para diseñar este plan. Se incorpora a la directiva en este Real Decreto, también ya conocido y citado, no debemos detenernos. Esto lo conocéis, se establece la obligación de elaborar este plan, que incluye, esto no sé si se ha citado hasta ahora, y aquí me detengo un poquito. Este plan, por esta cuestión multidisciplinar y de reparto competencial que decimos, y que implica, define lo que se llama Comité del Plan Nacional contra el Radón, y ahí, en este comité, se diseña que lo preside el Ministerio de Sanidad, lo vicepreside el Consejo de Seguridad Nuclear. Todos los pasos de este plan han sido dados de la mano y con la experturía del Consejo de Seguridad Nuclear, como no puede ser de otra manera, pero que cuenta efectivamente además con representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda, Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y luego, por supuesto, en el Estado complejo autonómico que tenemos y que implica esta gobernanza compartida, pues cuenta con representantes de cada comunidad autónoma que han ido leyendo, revisando, modificando en la medida que así lo consideraban las redacciones sucesivas de este plan. La Secretaría, por supuesto, representantes de la FED, como no puede ser de otra manera, de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque la asignación de responsabilidad en cada caso y cada actuación tiene también un distinto nivel administrativo. Y está el nivel estatal, el autonómico y, por supuesto, y muy relevante, también el local. La Secretaría recae en el Ministerio de Sanidad y prevé, como decíamos, pues esa actualización permanente en la medida que sea necesaria. Bien, conocéis, lo habréis seguro comentado, la definición de los términos municipales de actuación prioritaria, y aquí retomo lo último que se ha suscitado de mediciones, porque efectivamente, como hemos dicho antes, se venían realizando acciones desde hace tiempo por determinados agentes y administraciones, sea comunidad autónoma, sea ayuntamientos, sea también lugares de trabajo, empresas y situaciones determinadas. Y lo que se vio claro, y de la mano del Consejo de Seguridad Nuclear está clarísimo, que en la elaboración de ese mapa de radón, lógicamente deben confluir y sumar ahí cualquier medición que se haga en este país y que alimente ese mapa. Esto está claro, esto se ha venido haciendo ya y se viene haciendo en determinadas circunstancias, se irá ampliando hasta completar que toda medición que se haga se alimente. Mientras podrá haber, y lo decíais, casos de particulares que miden, pues ahora mismo no hay un mecanismo habilitado para que, pero con el tiempo habrá, sin duda, estoy convencida, una dirección web donde incluirlo, etc. No creo que tenga mucho interés, igual lo es mejor luego preguntas o detallar el redactado exacto de la norma, porque seguro que lo conocéis, es ahí donde se detalla que es necesario definir estas estrategias de medición, de la delimitación de zonas, en fin, cuestiones que sin duda conocéis, no me detengo. Y sí me detengo un poquito en dónde se ha enmarcado este plan. Este plan forma parte de, que sin duda lo conocéis, de un plan más grande que se llama Plan Estratégico de Salud y Medio Ambiente, que también se ha definido y se ha aprobado recientemente y que incluye todos los aspectos que conocemos ya relacionados con el medio ambiente y su impacto en la salud, que abarcan desde cambio climático y salud, la contaminación, el hábitat y la salud, y por supuesto dentro del apartado radiaciones, aquí lo veis ahí, lo que tenga que ver con la radiación natural. Ahí se incluye en este plan también, más grande, el Plan Nacional de Radón, que no busca otra cosa que seguir trabajando estas sinergias necesarias entre administraciones, entidades, agentes sociales y económicos, en concreto para radón, pero con muchísima similitud y sobre todo mucha cercanía en la gestión de esos otros factores de riesgo que incluye este plan que llamamos PESMA y que seguro veis también
visto en prensa o leído o conocéis en detalle, porque también está colgado. Bien, como digo, no nos detenemos, ya se ha citado que además de los lugares de trabajo, un eje muy importante en esta jornada, en la mesa anterior se ha visto, etcétera, hay otros ejes, como es la edificación, las aguas, ya lo conocéis, y por fin se aprueba el día 9 de enero de 2024, ya os digo, os he escuchado varios, es decir, vamos tarde, llegamos tarde, sí, pero a mí me gusta mucho compartir que antes de la pandemia no es que se fuera tarde o los obstáculos parecían casi insalvables para lograr la coordinación de todos los agentes necesarios. Y hubo momentos de tener que dilatar reuniones y tener conversaciones de alto nivel por no ver determinadas intervenciones necesarias de determinados poderes públicos. Después de la pandemia eso nos ha costado medio año resolverlo y eso es muy buena noticia. Hay que aprovechar ahora este impulso porque además este impulso de ahora se nutre de todo ese trabajo previo, porque no es que no se hiciera nada, había muchos agentes hablando y haciendo cosas, está claro. Ahora por fin tiene esta aprobación, tenía que llegar, aprovechemos el impulso porque realmente, y vuestra jornada es una prueba, pues está ya en la mesa, vamos a aprovecharlo y vamos a intentar movilizar todo lo que tiene que movilizar, que es bastante. Bien, pues dicho eso, también se ha dicho, por supuesto, en la intervención anterior y seguro que esta mañana también lo habéis comentado, como sabéis, el plan tiene, en el caso del Nacional, 5 ejes. El primero es el de conocimiento e infraestructura básica, el segundo es la edificación, el tercero lugares de trabajo, zonas de actuación prioritaria y el último comunicación y concienciación. En el eje primero de conocimiento, esta es la publicación que os decía de mortalidad atribuible que nos hace como de paraguas de conocimiento de qué pasa, de qué impacto en salud estamos hablando, que está colgado ya en la red, en la web del Ministerio. Y el segundo gran foco de conocimiento es ese mapa, el mapa del Consejo de Seguridad Nuclear, que debe, hasta ahora se nutría de las mediciones de sus proyectos propios, que ya tiene cada vez más aportaciones de más mediciones realizadas por otras entidades y que debe completarse, y lo hará, no me cabe duda, a medida que vayan aumentando estas mediciones. Por supuesto, lo que habéis movido de ir mejorando la calidad de las medidas, las estrategias de muestreo, están incluidos en este primer eje de conocimiento, junto con los materiales de construcción y las aguas de consumo. En el segundo eje de edificación, lo que ya también conocéis y que ya también está difundido y para utilizar, no me detengo, quiero decir, porque os repetiría cosas que ya conocéis. Y la inclusión, finalmente, en ese mismo eje de los datos de concentración de radón en el terreno en el sistema de información urbana. Esto va a permitir ese definir qué tipo de construcciones nuevas y actuaciones nuevas existentes. Aquí hay debates muy interesantes, como el que planteaba el consejero, que también se han tenido en ámbito estatal, de subvenciones, mediciones vinculadas a reformas, a compraventa de casas, que de muy difícil gestión y que han quedado apuntadas, y yo creo que será uno de los terrenos donde más evolucionará. Y finalmente el eje de lugares, en tercer lugar el eje de lugares de trabajo, donde me detengo un poquito para compartiros que lo que estamos más enfrascados ahora, una vez hecho el estudio de mortalidad atribuible, es en valorar la pertinencia de esta vigilancia sanitaria específica de los expuestos, y me explicaré. Una de las encomiendas a las administraciones sanitarias en materia de salud laboral es marcar los criterios bajo los cuales vigilar de manera específica la salud de las personas expuestas a ese factor de riesgo. Bien, en el caso que nos ocupa, la situación sería tipo: tengo un cancerígeno con diana en el pulmón, por lo tanto debo diseñar esa vigilancia buscando el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón, lo más precozmente posible,
para mejorar su pronóstico. Es decir, la prevención primaria es todo lo que venimos hablando, que es prioritaria, es primera, es la que hay que hacer y en la cual yo creo os ocupáis todos los que estáis aquí, que es evitar la exposición, pero si la hay o no la puedo evitar, la siguiente pata, que llamamos prevención secundaria, y salía en la mesa anterior, de manera obligatoria desde el 95, es vigilar la salud de estas personas laboralmente expuestas para ese diagnóstico precoz que mejore el pronóstico y evite la evolución. Bien, esto que es muy fácil de explicar y sencillo, es difícil de conseguir según enfermedad. Hay enfermedades donde se logra fácilmente, exposición a ruido e hipoacusia, pues se hace una audiometría y cuando se ve que van bajando los niveles de audición, sin necesidad de ser todavía hipoacúsico ni sordo por supuesto, hay muchas medidas que hacer. En el caso del cáncer de pulmón, bueno, y otro conjunto de enfermedades, en el caso del cáncer de pulmón no está clara todavía la evidencia científica sobre la eficacia de un cribado, en el sentido de que el cribado, el diagnóstico precoz, tiene sentido si al hacer ese diagnóstico precoz yo mejoro o la supervivencia o la calidad de vida de esa persona con ese daño. Si no voy a ser capaz de lograr eso, es decir, si el momento de la muerte, por ponernos en el caso extremo, no lo voy a variar, solo significa que durante más tiempo le hago saber a esa persona que tiene tal daño. Y eso rompe y choca con la ética. El diagnóstico precoz tiene sentido si logro mejorar calidad de vida o aumentar supervivencia. Eso tiene detrás estudios de gran complejidad para ver y diseñar la prueba o pruebas que me permiten esa intervención temprana. Si no lo logro, no se recomienda el cribado para esas enfermedades, que por eso, imagino conocéis, el Sistema Nacional de Salud actualmente solo recomienda 4 cribados poblacionales y el de pulmón está en valoración. Hay mucho, cada vez se recopila y se tiene más evidencia científica, pero todavía no está clara la conclusión. Bueno, pues en el caso concreto del radón, esto como discurso general, en el caso concreto de exposición a radón, esa incertidumbre todavía que tenemos con el cribado de cáncer de pulmón mejora mucho y tendría sentido en población altamente expuesta. Es un poco similar a lo del tabaco y así. Y estamos valorando, y lo tenemos programado para este año y el siguiente, definir y proponer o no qué parámetros y en qué condiciones hacer esta vigilancia específica de la salud. Lo culminaremos, ya digo, está iniciado, culminaremos los debates y revisiones este año para publicarlo al siguiente. Bien, otra pata muy interesante y que ha surgido es esa colaboración entre la Inspección de Trabajo y el Consejo de Seguridad Nuclear para precisamente vigilar y controlar ese radón en los medios ambientes laborales. Este fue uno de los grandes obstáculos en la etapa prepandemia. Como hemos dicho antes y sabéis, pues la radiación sigue dándonos susto en general. No se huele, no se ve, sigue dando susto. Y la primera posición de la Inspección de Trabajo fue que carecían de la experturía, que no era cuestión de ellos, que para eso hay la entidad Consejo de Seguridad Nuclear, y costó tiempo engrasar los mecanismos, la definición de la relación, la colaboración. Ahora está en pleno funcionamiento, se está elaborando un procedimiento común, fijando las pautas de cómo, etc. Y sin duda será una de las principales intervenciones que tendrá más impacto para las otras medidas. Porque hay una cosa importante, me detengo un minuto, en lo que se refiere a salud laboral y actuación en lugares de trabajo. Como sabéis, la prevención de riesgos laborales implica y tiene como fortaleza absoluta que lo que genera en esa relación desigual entre empresarios y personas trabajadoras es que se regula las obligaciones de los empresarios y los derechos de los trabajadores, esto va al BOE, en base a lo que estamos hablando, en base a problemas de salud, a impacto
y se exigen una serie de procedimientos y actuaciones que se han dicho antes en la mesa anterior: identificar el riesgo, eliminarlo, evaluarlo, toda esa cadena de medidas preventivas que el valor que tienen es que está en el BOE establecido y que tiene un sujeto, objeto y sujeto a responsabilidades y otro que tiene derechos. Bajo ese prisma es muy eficaz quien exige que el cumplimiento de la ley, la autoridad laboral y sanitaria, tiene a la Inspección de Trabajo como personas que van a controlar, a vigilar si realmente se está cumpliendo eso legislado o no. Generalmente se hace además por consenso entre todos con las partes, como es este caso, y tiene esa potencia porque se exige el cumplimiento, y si no hay repercusiones, etcétera. Pero esa actuación tan potente en medio laboral impregna luego y anima a otro tipo de actuaciones. Bien, por supuesto las guías de rehabilitación en zonas de actuación prioritaria son, creo, aspectos que habéis tratado esta mañana, no me detengo. Y el último eje, y con esto ya terminaría para dar paso al debate si queréis, el último eje que también se ha repetido mucho y que yo creo que es lo que todos tenemos más claro, es el eje efectivamente de comunicación y concienciación. Por un lado, va a haber esa información, esa comunicación adecuada, como se decía anteriormente, que nos haga ser conscientes y, en la medida adecuada, ya digo, de qué estamos hablando, qué significa, qué medidas se pueden abordar para afrontarlo, etcétera, dirigido, ya digo, a población general, a resto y conjunto de poderes públicos, pero también a grupos específicos. Eso es lo que permite derivar y pensar en poblaciones más vulnerables o lo que sea. Y como una línea también específica y que queremos cuanto antes desarrollar, es esa que coincide con lo debatido previamente, que es tener este estudio que teste y que nos cuente cómo es la percepción pública de este riesgo. Porque sabéis que hacer este tipo de estudios es lo que luego permite modular efectivamente y dirigir los mensajes, lo que hay que contar y cómo hay que contarlo. Se mide la percepción, la opinión pública y así luego modulamos. Y esa es una de las líneas que también hay que desarrollar enseguida. Vamos, está ya en desarrollo. Yo he entresacado, porque os imaginaba conocedores del plan en general y no iba a poder estar a la mañana, pero imaginaba que lo hablabais, he resumido en estas líneas lo principal, a vuestra disposición si queréis que profundicemos en algo. Gracias. Jorge es el primero que quiere preguntarte algo. Sí, muchas gracias por la presentación, la verdad es que me ha gustado mucho. Me ha surgido cierto escalofrío con lo de cribado, pero la pregunta va por aquí. ¿Qué metodología de cribado están pensando? Tenemos sobre la mesa todo lo hecho en el mundo para valorar esto. Ahora mismo está, que además no se hace solo para cáncer de pulmón y radón. Hay un marco global más grande en el Ministerio de Sanidad con el resto de administraciones sanitarias de las comunidades autónomas para el cribado de cáncer de pulmón en general, dirigido a fumadores y a los expuestos a todos los cancerígenos posibles de pulmón. En ese marco global, donde se ve las ventajas del cribado en poblaciones de alto riesgo, tras el fumador, queremos ver si en el caso de radón tiene sentido en los de alta exposición, unido a fumadores, por ejemplo, y ahí tendría sentido o no. En cuanto a pruebas, o sea, ¿cómo estamos pensando esto? Moviendo. Hay fundamentalmente dos grandes escuelas de esto. La norteamericana, que lo promueven y lo recomiendan sí o sí, pero hay que pensar y recordar que detrás de la sanidad americana hay mucho negocio. Y la escuela europea, que tiene grandes conclusiones de dos grandes estudios, donde ha quedado visible la incertidumbre. Hay estudios que han visto que era positivo hacerlo y que mejora y tiene sentido la detección temprana, y otros que no. Y en nuestro país en particular están implicadas en la definición de qué prueba, a qué grupo de riesgo, de qué manera,
unas estructuras que tenemos que se llaman agencias de evaluación de tecnología sanitaria, que justo son las que examinan y dicen esto tiene sentido, esto no, a quién tiene sentido hacer que no, o sea que hay un gran, digamos, bagaje de conocimiento. Mi pregunta es porque lo primero que me viene a la cabeza es hacer un TAC. Claro, ya. Dices por la suma de radiación. Claro, o sea, no, resulta, ese es el o sea, quieres hacer un cribado de algo, de un agente que expone a más riesgo de radiación, con algo que en 10 segundos te da la misma radiación que a lo mejor en un año. No estaba entendiendo, tienes toda la razón. Precisamente uno de los frenos para el cribado de cáncer de pulmón, en general, es ese sometimiento ulterior a radiación de los posibles pacientes. Claro. Es que eso es lo que siempre está en el balance riesgo-beneficio. Está siempre. Es un poquito, perdóname, lo que pasa con el cáncer de mama. Lo que pasa es que no tiene el condicionamiento intrínseco de la radiación, de la exposición a la radiación previa. Está claro. Disculpa, no había caído. Antes ha suscitado el problema, me detengo un minutín. La última escuela, antes sabéis, bueno, y si os acordáis de antes que era radioscopia, o sea que era directamente toda la radiación y sin filtro, ¡pum! Porque ahora por lo menos ahí estás de baja dosis, está ya mucho más regulado. Pero, pues, una de las últimas escuelas en medicina, y basado justo en eso, son recomendaciones de no hacer, porque hemos hecho tales barbaridades, entre comillas, que no tiene sentido. Todo eso es lo que se pone en la balanza y con el resultado, ese análisis beneficio-riesgo, es donde se concluye, pues tiene sentido, no tiene sentido, todo eso. Bueno, espera, Jaime quería primero, luego Virginia, si no se importa. Yo quería, lo mismo hasta nos solapamos. Yo tenía reservado hacerte dos comentarios, ¿vale? Uno de ellos es sobre los servicios de protección radiológica, que ya lo hemos hablado antes. Toma buena nota, por favor. Y la segunda, que probablemente es de lo que vaya a hablar mi compañera, hace poco el Ministerio de Sanidad ha anunciado un plan antitabaco. Sí. Vale, yo soy un antitabaco muy beligerante, lo debo decir, y yo como profesional sanitario me preocupa, creo que es un problema muy grave de salud pública, el del tabaco. No me voy a meter en política, luego ya sabemos que esto es muy impopular y va a dar lugar a muchos debates, entonces sí que os quería pedir al Ministerio y bueno, está aquí el consejero de Sanidad, que seáis prácticos, que veléis por la salud de los ciudadanos, y que esta sinergia que hay entre el radón y el tabaco, que yo creo que en ese plan antitabaco se debería incluir también, se debería hacer referencia al Plan Nacional de Radón para visualizar lo peligroso que puede llegar a ser el hábito tabáquico. Y no digo más. Aprovecho, por supuesto, tomo nota, me has visto antes, tomo nota, no soy consciente de que no esté, y si no está es ridículo, no tiene sentido, tiene que estar explícita o está claro. Pero aprovecho el comentario para efectivamente, justo ayer era la Comisión de Salud Pública que comenzaba el debate sobre aprobación definitiva de este plan, que prevé, ya sabéis, y fija 2040 como fecha de espacios libres de humo, ampliando los que hay ahora. Y lo que pasa es que la segunda parte, aprovecho esa intervención para decir, dicho lo cual, que estamos todos de acuerdo en eso y por eso se va a impulsar, la segunda parte de incorporar todas las sinergias que el trabajo tiene con el resto, que el tabaco tiene con el resto de cancerígenos, haría una lista, porque estamos hablando de radón, he comentado lo de las directrices de desamiantado, que la sinergia entre amianto y tabaco es multiplicativa. O sea, casi todos los cancerígenos que tengan diana al pulmón son sinérgicos con el tabaco, eso está claro. Y el avance en mejorar la salud de todos, eso lo compartimos, o sea que... Sí, bueno, debo decir, hombre, la actual ley antitabaco, que bueno, tuvo sus éxitos, sí, pero luego hay cosas que no se cumplen. O sea, yo soy padre de 3 hijos, sí, y en la puerta del colegio se fuma. Sí. Y en los parques se fuma, y en la puerta de los hospitales se fuma. Es algo que surge en cada tema que saquemos, yo creo. Somos, lo que hemos dicho, sociedades complejas, con mucha... Y el aspecto ese de, que a veces se repite esa frase, bastaría cumplir las leyes que ya existen, eso es una cuestión que nos caracteriza también. Pero vamos, con estos impulsos, tanto en el tabaco como en esto, son como impulsos otra vez para aprovechar y dar más pasos. Ahora, que todos los pasos se den de golpe hacia la norma, no.
no, pero son estímulos para hacerlos. Sí, yo, vamos, dos comentarios. Uno efectivamente iba a colación con lo del tema del tabaco, ¿no? O sea, que yo creo que es clave. Y otro iba con el tema del cribado, ¿no? Que yo creo que nosotros los oncólogos vemos el cáncer de pulmón todos los días. Para nosotros seríamos los primeros en los que creo que es fundamental diagnosticarlo en un estadio temprano, porque claramente ya hay demostrado. O sea, yo creo que muchas veces cuando se habla de cribado y de screening, o sea, el beneficio está claro. Sí hay datos de que realmente el cribado reduce la mortalidad en cáncer de pulmón. No es lo mismo diagnosticar un estadio 1 que un estadio 4, eso ya se sabe. El problema es cómo implementarlo y realmente las consecuencias que conlleva la implementación del cribado. Entonces yo creo que eso es donde todavía queda por trabajar, por mejorar. Población, o sea, ¿cuál es la población que hay que seleccionar? ¿Solo fumadores o no fumadores? Porque también los no fumadores también hay cáncer de pulmón. ¿Qué edad seleccionamos? ¿Qué tipo de prueba hacemos? ¿Qué vamos a hacer con lo que nos encontremos en esa prueba? ¿Tenemos personal y seguimiento adecuado para poder dar respuesta a esto? Porque no es lo mismo, ¿no? Lo hablábamos antes, yo creo que en el café, no es lo mismo hacer una mamografía de screening y encontrar un nódulo en la mama y hacer una biopsia de la mama y hacer un seguimiento de una mama, que encontrarse un nódulo milimétrico en medio de un pulmón que no se puede biopsiar, o que sí, o que hay que hacer un seguimiento pero no sabemos si cada 3 meses con un TAC de baja dosis, o sea que yo creo que quedan todavía muchas cosas por responder, que está claro que el beneficio existe y que ojalá, ¿no?, se pudiera llegar a hacer y a diagnosticar en los estadios tempranos, porque yo creo que en eso estamos todos en la misma línea, ¿no? Que a veces se intenta posicionar de que si, ¿no?, unos a favor y otros en contra, todos estamos a favor, ¿no? Ojalá. Lo que pasa es que creo que todavía hay muchas cosas por trabajar, y hablo solo del cribado de cáncer de pulmón, fumadores, hábito tabáquico, como para meternos con el radón. O sea que creo que queda trabajo, vaya. Así que no. Sí, pero te quiero matizar una cosita. Yo completamente de acuerdo, eso es así, pero que uno en una intervención general con una persona encuentre y tenga la fortuna de un estadio 1, está claro que mejora el pronóstico, la supervivencia, todo. Pero es que un programa de cribado no es eso. Es a quién voy a someter, y se ha dicho, a radiación, que igual tiene o no, y le estoy dando radiación. ¿Con qué encuentro que me va a permitir actuar o no? Y eso ya es la visión no caso a caso, que ahí estamos completamente de acuerdo. Si caso a caso, si yo a una persona tengo la suerte de ese estadio 1, bato palmas, ya está. Pero decir implanto un cribado poblacional, donde no van a ser esos del estadio 1, sino quién tiene, no tiene, esa es la dificultad. Eso es lo que lleva a decir que un programa de cribado, según la prueba que yo tengo que usar, invasiva o no invasiva, que además expone a más riesgo o no, todo eso que conocemos, lo que lleva a decidir, pues tiene sentido o no. Y ahí es lo que en el pulmón hay calor. Estamos en ello. Pero vamos, yo creo que al año que viene vamos a ser capaces de decir qué hay que hacer, aunque igual no sea la tomografía, o en ciertos grupos sí, pero en el resto algo para la gestión de esa vigilancia de la salud. Estamos en ese empeño, vaya. Ojalá entre todos lo consigamos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vamos a